estaría cometiendo un pecado porque ellos dicen que las vacas son sagradas en su sistema de creencias y esa persona iría a la cárcel. Entonces es importante siempre darnos cuenta que siempre que hay un proceso mental se producen los sentimientos, pensamientos y emociones. Entonces también tenemos que cuidar mucho ese proceso. Bueno, vamos a iniciar entonces la presentación. Por favor, me dicen si la están viendo. Sí, estamos viendo la presentación, doctora. Ok, entonces vamos a hablar de estrés. Gracias. De estrés, ansiedad, depresión y miedos en la pandemia y cómo, por supuesto, limitan el potencial. Entonces, vamos a definir primero qué es el estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede ser por alguna situación o pensamiento que genere frustración o nervios. Por ejemplo, una discusión con la pareja, llegar tarde al trabajo, no poder completar un examen, perder una materia, donde hay un factor estresante real. Y lo que se da es una reacción del cuerpo ante un desafío o una demanda. Si este estrés permanece más de 6 meses, ya empieza a somatizarse en el cuerpo, es decir, empieza a dañar la salud. Hay dos tipos de estrés, el estrés agudo, que es a corto plazo, que es una reacción ante alguna situación. Por ejemplo, si ustedes están manejando y se atraviesa una bicicleta, ustedes inmediatamente frenan y ese es un estrés agudo. Y el estrés crónico es el que es la persona, como por ejemplo en este momento en la pandemia, que las personas están muy preocupadas de su parte económica, de su parte de salud, de la parte laboral, donde no se sabe, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, me voy a contagiar, y donde por supuesto ante la muerte de los seres queridos también pues se incrementa el estrés. El estrés crónico ya se genera ansiedad, depresión y problemas de salud físico, donde el cuerpo se mantiene en alerta a pesar que no hay ninguna situación o peligro. Entonces, es decir, que el estrés, de cierta manera, es como cuando sucede algo inesperado, nuestro cuerpo reacciona ante esta alerta y resuelve. Pero si continúa, se genera ya una ansiedad y empieza a somatizarse en el cuerpo, y ahí puse algunas enfermedades como hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes, obesidad, problemas en la piel, problemas menstruales, bruxismo, problemas digestivos, musculares, etc. Bueno, el miedo, entonces, por supuesto, todos sentimos miedo. El miedo es una emoción con la que nacemos y sirve para protegernos del peligro. Es como el sistema de alerta que tenemos en nuestro cerebro reptil. Nos alerta y activa nuestro sistema de supervivencia. Cuando los miedos son irracionales y las personas permanecen en estado de alerta, se vuelven tóxicos y limitan enormemente nuestro potencial, porque ahí ya se generaría como una especie de ansiedad constante. Bueno, depresión es exceso de pasado. Entonces, la depresión es un trastorno emocional de una tristeza constante, pérdida de interés en realizar actividades, afecta los sentimientos, pensamientos o el comportamiento de una persona, causa muchísimos problemas físicos y emocionales. Ahí puse algunos síntomas, entonces síntomas de tristeza, ganas de llorar, desesperanza, enojo, irritabilidad. Por ejemplo, cuando los niños o adolescentes no quieren ir al colegio o a la universidad, pérdida de interés en las cosas, en las personas, no quieren hacer nada, se la pasan todo el tiempo en la casa, alteraciones del sueño, no querer trabajar, cansancio, falta de apetito o aumento de peso, ansiedad, agitación, inquietud, adicciones, etc. Bueno, hay bastantes cositas para que lo tengan presente, porque es importante poder coger cualquier depresión en los inicios para que no vaya a ser algo un poco más grave. Okay. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es exceso de presente. Ahorita con la pandemia, las emociones que se han presentado más fuertemente es depresión y ansiedad. Ansiedad, que es exceso de presente, es decir, es la incertidumbre ante todo lo que va a suceder. Porque, por ejemplo, ahorita entonces salió una nueva variante en diferentes países, entonces, ¿qué va a pasar? Si van a volver a cerrar, y si van a volver a cerrar, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con mi calidad de vida? Otra vez encerrados. Entonces, es como no saber qué va a suceder inmediatamente en nuestro presente. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud, donde se genera mucha tensión
la persona se siente muy inquieta y empieza a tener palpitaciones en el corazón. Y es una reacción normal al estrés. Si la ansiedad no cede, como les decía, si el estrés después de 6 meses no mejora, se vuelve en ansiedad. Y ya se pueden presentar trastornos de ansiedad, que hay 3 tipos. El trastorno de ansiedad generalizada, donde la persona se preocupa absolutamente por todo. El trastorno de pánico, que son miedo intenso sin ningún peligro aparente. Y ya lo peor sería la fobia, que es un miedo intenso a cualquier cosa que realmente no genera un peligro real, como el miedo a las arañas. Los síntomas de la ansiedad, entonces, son diferentes: pensamientos o creencias ansiosos difíciles de controlar. La persona se siente muy tensa, de manera que eso interfiere con su vida diaria y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas físicos, entonces, empiezan a sentir sus palpitaciones, dolores en el pecho, molestias, mareos, falta de aire y cambios de comportamiento. Bueno, ok. Ay, bueno. Este es un estudio que se acaba de publicar en agosto de este año, donde están presentando la ansiedad y depresión en México, Centro y Suramérica. En la gráfica del mapa, como pueden ver, Colombia está en color naranja, que estar en el 7%, es decir, que el 7% de la población en Colombia ha sufrido de ansiedad en cualquier momento. Las gráficas que ven al lado derecho, está Argentina, Brasil, Chile y Colombia. La gráfica rojita de puntitos son los casos diarios nuevos de coronavirus, y la de color amarillito es la ansiedad. Como pueden ver, por ejemplo, en Argentina, en el mes de enero y abril, a pesar que los casos diarios bajaron, la ansiedad subió bastante. Entonces seguramente ahí se está hablando de alguna variante, de pronto que van a haber otra nueva cuarentena, y nuevamente que pueden cerrar, que efectivamente es como precede a, y si se dan cuenta, de abril a agosto, sí se incrementaron los casos. Entonces a veces la persona tiene ansiedades, es algo previo a, la persona ya siente que algo va a pasar y se incrementa la ansiedad. En Colombia, igual, si ustedes observan también, de diciembre del 2020 a mayo y agosto, usualmente está mucha más alta la ansiedad que la presentación de los casos. Porque nuevamente la persona está preveyendo qué es lo que va a suceder con la pandemia. No es solamente el tema de salud, es el tema de ¿podré sobrevivir o no esta crisis económica? O, por ejemplo, en la pandemia se incrementó en un porcentaje bastante alto los divorcios. La gente no estaba acostumbrada a estar todo el tiempo en la casa y eso se volvió demasiado estresante para todos. Entonces hay muchos factores que la pandemia ha afectado. Bueno, esta es otra gráfica que ya compara ansiedad y depresión. Entonces, Colombia es este colorcito anaranjado. En Brasil es mucho más alto, igual que en Argentina, el tema de depresión. Y acá en los últimos 7 días, perdón, la primera gráfica es de ansiedad y la segunda es de depresión. Entonces, digamos que la de ansiedad y depresión, tanto en ansiedad y depresión en Colombia, está bastante alta también, entre más o menos el 5 o 7%, que es bastante considerable. Bueno, con el tema de las variantes nuevas, se están hablando también de los contactos. Entonces, ahorita tengo una paciente que su esposo está en crisis emocional. El señor tiene, sus padres son de edad, de 80 y pico de años, y el señor está paniqueado y desde hace 1 año y medio no han vuelto a salir a ningún restaurante, ni siquiera piden comida a domicilio. Y el señor está tan absolutamente paniqueado de esto que la relación se está afectando, por supuesto, de manera impresionante. Entonces, en esta gráfica se ve contacto, la parte económica y el miedo a tener alimentos o no. Entonces, por ejemplo, en Colombia, la gente tiene más o menos 69.2% de miedo a estar en contacto con otras personas.
el miedo a que sus finanzas no funcionen bien en un 62.6% y a no poder tener alimentos en un 42.6%, que son porcentajes demasiado altos. Por eso, por supuesto, la ansiedad y la depresión, más otros problemas, incrementa el tema de salud mental, que es bastante serio en estos momentos. Igual con la pandemia, hay muchas personas que si tenían alguna enfermedad mental, con la pandemia salieron a la luz. Entonces hay personas que tienen trastornos bipolares o ya ataques de pánico, etc. Para liberar el estrés hay muchísimas técnicas. Está el ejercicio, yoga, natación, todo tipo de ejercicio. Aromaterapias, hablando del tema pues de Ayurveda, entonces, y fitoterapia, entonces hay la aromaterapia con lavanda, rosas, bergamota, flores de naranja, suplementos como té verde, ácidos grasos, valeriana, bálsamo de limón. Por supuesto, consumir menos cafeína, tener una dieta saludable. Compartir con los amigos y la familia es muy importante, pero igual en estos momentos de la pandemia es muy poco probable que las personas puedan también compartir con sus amistades. La idea es poder disfrutar algunos pasatiempos, y aunque haya el contacto visual como ahorita estamos ahorita en línea, es muy diferente estar de una pantalla a otra pantalla que el abrazo. Yo vivo en Toronto, hacía un año y medio no iba a Colombia, y ahorita que fui 4 meses y medio, desde enero a mayo, con las amistades que me vi, esos abrazos, era como que se podía disfrutar mucho más las relaciones, y eso es lo que falta, nos falta nuevamente ese contacto físico. Bueno, también hay muchas terapias como tapping, que es lo que vamos a hacer ahorita más adelante. Hay terapias emocionales para mejorar el tema emocional. Las técnicas de relajación, de respiración son muy buenas, de meditación. Hay meditaciones de mindfulness, que es como estar en el momento presente y ser muy conscientes de qué pensamientos y emociones tenemos. Bueno, básicamente el estrés es sencillamente miedo. Entonces hay 4 tipos de miedos: el miedo a enfrentar, el miedo a ser abandonado, el miedo a morir y el miedo a perder, que por supuesto en esta pandemia lo tenemos todos a flor de piel. Entonces, miedo a enfrentar una pérdida económica o a enfrentar una pérdida de un ser querido o de una situación que yo tenía previa. Entonces, por ejemplo, personas que de pronto les ha tocado vender una casa o alguna cosa donde se tienen que enfrentar a hacer ajustes que no estaban pensados previamente. El miedo a ser abandonado, entonces, como ya había dicho, parejas que en la convivencia no se logró y pues seguramente algunas personas se fueron. Miedo a morir, y el miedo a morir está bastante incrementado, sobre todo con el tema de las nuevas variantes que están diciendo. Y miedo a perder, entonces miedo a perder el trabajo, a perder las amistades, a perder relaciones, a perder posiciones, a perder, por ejemplo, puestos. Por ejemplo, si una persona era, por ejemplo, gerente de una compañía y por temas económicos lo han despedido, por ejemplo. Entonces, el miedo a enfrentar se asocia a diferentes traumas: culpa, apatía, cobardía, indecisión, frustración, confusión mental, sueño, pesadez, depresión, miedo a morir. La culpa genera miedo al castigo y la necesidad de reparar el daño, donde hay una sensación de deuda. Algunas enfermedades asociadas pueden ser enfermedades autoinmunes, miomas, cáncer, hipertiroidismo, tumores en la próstata, etc. El miedo a ser abandonado es vergüenza, deseo de venganza, celos, tristeza, vanidad, melancolía, desamparo, sobreprotección. La vergüenza genera la sensación de no sentirse suficiente, donde hay algo malo en mí y no merezco amar ni ser amado. Por ejemplo, con el tema del coronavirus, cuando yo vivo aquí en Toronto, cuando vine en mayo, hice cuarentena en la casa y me vinieron a visitar pues, para ver si estaba bien, y la persona que vino a visitarme estaba a 5 metros de mí, y yo le dije, abrí la puerta del apartamento y le dije, si usted quiere, entre para que verifique que no hay nadie aquí. Y el señor me vio con una cara de pánico, como si yo fuera un coronavirus gigantesco, que pues si fuera otra persona seguramente se sentiría vergüenza de algo que ni siquiera tengo control sobre eso, ¿sí? Desde no sentir que merezco pues un trato de un ser humano, sino que me están viendo como un posible atacante que puedo generar la muerte de esa persona.
que no sé si a algunos de ustedes le han pasado así. Bueno, unas enfermedades asociadas al abandono, cardiopatías, infecciones, bajas defensas, anemia, neumonía, osteoporosis. El miedo a morir, este sí que está muy incrementado en estos momentos. Entonces, asco, terror, fobias, pánico, apegos, histeria, evasión, recelos, desconfianza. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahorita, por ejemplo, la persona acá, ya la gente hace preguntas, ¿está vacunado o no está vacunado? Si la persona no está vacunada, no puede estar. Entonces ya es como que ya la gente tiene tanto miedo que prefiere aislarse por completo. Y hay algunas enfermedades asociadas, hepatitis, problemas de vejiga, reacciones alérgicas, queratosis en la piel, cefalea, que es dolor de cabeza, etc. El miedo a perder, como dijimos, perder una posición, un trabajo, una relación, genera ira, orgullo, angustia, prejuicios, inseguridad, impaciencia, perfeccionismo. Se genera hipertensión arterial, infartos, anemia, gastritis, problemas de columna, alergias, etc. Bueno, entonces, los miedos, así como hablamos al inicio con los cuerpos que tenemos, que es el espiritual, mental, emocional y físico, el miedo, que es algo mental, que se genera luego la parte emocional, se somatiza en el cuerpo físico. Cuando la persona tiene miedo, ese cerebro reptil que tenemos está en constante alerta, que es el hipotálamo. Entonces empieza a mandar hormonas que son, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina, se activan las glándulas suprarrenales para producir más adrenalina y eso genera un montón de hormonas que generan enfermedades. El cerebro solo responde a la reacción de los pensamientos. Cuando la persona piensa de manera negativa y tiene emociones como el miedo, el resentimiento o la rabia, se segrega adrenalina y cortisol. Por esta razón es supremamente importante tratar de tener una mente positiva, pero que sea real, ¿no? Digamos, si una persona, no es que la persona ande sin tapabocas saludando a todas las personas, sino que con sentido común. Con tristeza, desesperanza y dolor también se segrega dopamina y mixtalina que dañan el sistema inmunológico, el sistema nervioso central y el sistema endocrino. O sea, como la parte emocional afecta muchísimo el cuerpo físico. Las hormonas positivas nos permiten sentir alegría, como por ejemplo cosas que nos hacen sentir alegres, perdón, hacer ejercicio, bailar, cantar, la sexualidad, pensamientos positivos. Segregamos endorfinas, encefalinas y oxitocina que nos ayudan a relaciones sociales, que generan bienestar. Es importantísimo tratar de producir hormonas positivas. ¿Qué se puede hacer con los miedos? Primero, aceptar que tengo estos miedos o estrés o ansiedad o depresión. Reconozco cuáles son mis miedos, reconozco que el miedo es una emoción, me permito ser consciente de esta emoción. La puedo identificar, le puedo poner un nombre, la puedo sentir, la puedo escuchar. Pues no sé si alguno de ustedes quiera tomar un pedazo de papel, anotar esas preguntas o anotar cuáles son los miedos que en estos momentos tienen respecto a la pandemia. Y esos miedos que tienen, ¿qué emoción producen? Y de esos miedos que ustedes puedan anotar en esa hoja de papel, ¿cuántos de esos miedos son irracionales y cuántos de esos miedos son racionales? Porque hay una gran diferencia entre un miedo que es racional y un miedo que es irracional. Entonces, por ejemplo, como les decía, la persona que tiene miedo a que sus padres mueran, que no le ha permitido a su pareja salir desde hace un año, son miedos irracionales que ya en el caso de ella genera una fobia. Entonces es importante poder identificar si mi miedo es racional, es real o es irracional. Y la pregunta es, ¿para qué tengo este miedo ahora o qué provocó esta reacción? Bueno, para liberar los miedos hay este ejercicio. No sé bueno, no los puedo ver porque estoy haciendo la presentación. No sé si quieran sacar una hoja de papel o tomarle una foto a la diapositiva.
Sí, demos 3 minutos para hacer el ejercicio, entonces vas dando las preguntas y damos 1 minuto por cada pregunta Perfecto, para que vayamos haciendo el ejercicio, o sea, pues un taller algo más activo y nos quede esa semilla. exacto. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que ya presenté hasta ahora o en general todo ha estado claro. Tampoco puedo ver el chat, entonces no, ahí sí, Erika, tendrías que colaborarme si hay alguna pregunta, alguna duda. Ok, pues en este momento no hay preguntas en el chat. Profe, todo lo que su merced está diciendo es verdad porque yo de primera mano he conocido el fallecimiento de 2 personas por COVID muy cercanas y la familia en ese momento ni siquiera ha podido asimilar el duelo. La esposa entró en una crisis depresiva que estuvo hospitalizada y sigue con su depresión. Entonces es bastante complejo lo que está diciendo, pues sí es muy cierto. Muchísimas gracias. No puedo ver tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Janet, Muchas gracias, Janet, por qué bueno esta intervención que haces. Te pregunto, su familiar murió en Bogotá. sí señora, ¿Ella pudo hacer un ritual funerario o le entregaron ella pudo visitar a su esposo o sencillamente le entregaron ya las cenizas? no, él estaba en la casa, Oh, o sea, es el suegro de mi hermano, mejor dicho. ok. Entonces, eh, a él lo sacaron de la casa, lo llevamos para el hospital. Obviamente ya sabíamos que iba muy mal, no lo volvieron a dejar ver. Una de Mm, las hermanas diariamente tenía el reporte. Llegó un momento en que él dio esperanza de que iba a salir de ello. Pues resulta que se complicó, falleció. El trámite fue muy molesto porque los empezaron a hacer correr para un lado, para el otro. Bueno, fueron cantidad de cosas, entonces llegó el momento que le avisaron a mi cuñado, bueno, su papá ya se va a sacar del hospital, se va a llevar para al cementerio, por favor estar pendientes. Entonces, los únicos que pudieron ir en ese momento fue, ella nunca pudo ir, ella desde el momento que se despidió de la casa, no pudo ir ni a despedirlo en la carroza fúnebre, ni ay, siquiera cuando mm. entregaron los restos. Entonces ha sido el tema, para ella ha sido eso, se le fue como todo, se le fue un brazo, se le fue una piernita, pues una parte del cuerpo, porque yo relativamente ya pasé por aquí, a mí no me sacan hasta 2 años de mi hijo. Sin Ahí embargo, te perdí. No dime, te, profe, ¿sí? ¿ya? Sí, dime. El duelo que ella lleva es muy diferente. Yo también perdí a mi hijo hace 2 años en una muerte violenta y tuve psicólogo, psiquiatra, muchas cosas. Mi niño era de 17 años. Lo mataron de una manera muy absurda por defender a un amigo porque le estaban robando una gorra. Eh, a esta altura ya va a ser 2 años, fue ya 2 años la muerte de la cual no había justicia. En tiempos de pandemia me tocó asistir a las audiencias así virtuales, era peor. Cada audiencia era como si me sacaran al niño, volvieran a enterraran una cosa, la otra. Y eso fue más traumático para mí. Si yo doy mi testimonio es porque si yo pude y llevo superando la pérdida de mi hijo, ella no ha podido de ninguna manera. Y yo con este casos igual. Es muy duro, es muy complejo. La situación alimentaria, la pérdida del esposo o de la esposa, la convivencia entre el hogar. No, todo. O sea, lo que se me está diciendo, todo es tan real que uno queda corto.
Janet, muchísimas gracias por compartir y lo siento mucho el tema, pues por supuesto, de tu hijo. Y ese es otro problema que va a presentarse muchísimo porque es la incapacidad de hacer el duelo. Entonces, por ejemplo, desafortunadamente por el tema del COVID, tampoco hemos podido despedir a nuestros familiares, no les podemos tomar la mano, no lo podemos ver. A mi ex suegro murió en Miami de COVID en agosto del 2020 y lo único que entregaron, o sea, ni la ex esposa ni el hijo lo pudieron visitar y al final entregaron fueron unas cenizas. Entonces tampoco esa incapacidad de no poder tener ese ritual funerario, esa despedida va a generar en pocos años un gran problema a nivel mental. Porque pues son cosas que son, no, es como que la mente no puede procesar. Es como que de pronto la persona entró a la clínica y se supone que va a salir bien y nunca más lo puede volver a ver. Por esa razón también estudiando tanatología, que tanatología es el proceso de acompañar a las personas en el duelo, a la persona que está en su proceso de muerte o a las personas que están en dolor, porque es muy, muy complejo. Bueno, voy a continuar con la presentación. Muchas gracias, Janet, por tu intervención que estuvo bastante adecuada. Bueno. Doctora, una pregunta antes de continuar. Olga, tocaya nos pregunta que si es posible que la presentación se comparta en el grupo de WhatsApp. No, pues puedo, no sé qué decirte, me toca mirar después. Ok, perfecto. Bueno, entonces estábamos en la 19, un segundo. Bueno, entonces aquí está el ejercicio. Aquí otra vez. Bueno, entonces ya tienen su hojita. Sí, ya tienen su hojita el resto. Bueno, entonces ahí, como en la hoja izquierda, pueden poner los miedos que tienen y realmente definir qué es lo que realmente te está preocupando. Entonces, no sé si alguien quiere hacer el ejercicio en voz alta como para guiarlo un poquito. Por ejemplo, si hay alguien que tenga miedo a morirse o que tenga miedo a no a perder el trabajo, no sé, o miedo a, no sé, Yo creo que mi mayor miedo es dejar muy desamparados a mis hijos. Yo tengo más hijos, yo tengo 3 hijos más y pues ellos son mayores de edad, pero ese sería mi miedo, dejar en este momento mis hijos tan desamparados. cuando tú dices que los vas a dejar desamparados, ¿qué sería la razón por la cual los dejarías desamparados? Que no, que yo quedara sin trabajo, Ok. sería como una de las mayores, mis mayores miedos. Entonces, pon entonces por favor ahí en el lado izquierdo, miedo a perder mi trabajo y a no poder colaborarle a mis hijos. Tus hijos me dijiste que son mayores de edad, ¿de qué edades son? Doctora, yo tengo el mayor tiene 25 años, pero él hace 5 meses sufrió un accidente de la moto, se fracturó la clavícula y él es, él trabaja, ay, se me olvidó, Eh, en publicidad. Entonces, eso le ha generado, pues que no ha podido trabajar como debe ser. Entonces, me ha tocado colaborar. Tengo una niña que tiene 22 años, que ahorita pues está sin trabajo por lo de la pandemia, no ha podido conseguir algo. Ujú. Y otra niña de 23 años que tiene una bebita de 4 años, que ella ya está trabajando, pero pues de por sí que yo siempre le colaboro a mis hijos. Entonces mi miedo, mi mayor miedo es de pronto que mis hijos necesiten algo de mí y en el momento yo diga, no puedo. Ha pasado, me ha pasado, pero yo he tratado de apoyarlos muchísimo en todo. Entonces yo creo que yo sin trabajo, doctora, entra el caos. Bueno, afortunadamente se ha logrado. Entonces, ahí, qué sería lo peor que pudiera pasar, por ejemplo? Entonces, para que en el lado izquierdo ponen el miedo que tengo, lo que me preocupa. En tu caso, por ejemplo, no poder ayudar a mis hijos.
Y en el lado derecho, ¿cuál sería el peor escenario posible si no pudieras ayudarle económicamente a tus hijos? Doctora, no le entendí. En el lado derecho de la hoja podrías escribir o me puedes decir en voz alta cuál sería lo peor que pudiera pasar si no pudieras ayudar a tus hijos a nivel económico. Lo peor que podría pasar, Ujú. doctora, pues no sé cómo la pérdida de otro hijo, porque nosotros este mes estamos de luto contra dos personas que fallecieron, independientemente de COVID, pero no sé, creo que la pérdida de otro ser querido, de pronto de mis padres o de alguno de nosotros, sería eso fatal, porque mis hijos todavía no se han podido recuperar de la muerte del hermano. Sí, por supuesto. Pero recuerda que el miedo que tú me dijiste o que yo entendí era que tienes miedo a perder, a no tener el dinero suficiente para darle a tus hijos si lo necesitaran, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, respecto a este tema, ¿qué sería el peor escenario posible si, por ejemplo, no tuvieras el dinero para ayudarle a tus hijos? ¿Qué sería lo peor que podría pasar? ¿Qué sería lo peor? No, no, la verdad, doctora, en este momento no les sé decir qué me podría pasar. No, pues nosotros tenemos, o sea, ventajas de conseguir trabajos en muchas partes porque sabemos hacer muchas cosas. Yo decoro muchos apartamentos, entonces yo digo que por ese lado ha sido complicado un poco, pero lo he tenido. Pero lo más difícil, no sé, no, doctora, no Bueno, sé. entonces digamos que el peor escenario posible, como tú misma lo dices, sería que no pudieras conseguir trabajo, pero tú misma te diste la respuesta. La respuesta es que afortunadamente tienes muchísimas habilidades, entonces si no te sale un trabajo, puedes tomar otro trabajo, puedes hacer otra cosa. Es decir, que eres tan recursiva que aunque no tienes un trabajo como el que tú quisieras, hay opciones de buscar otros tipos de cosas que te den un ingreso económico. Entonces, este ejercicio fue muy bueno y muy claro, porque digamos que el peor escenario, cuando te das cuenta del peor escenario, pues todo tiene solución. ¿Sí te queda claro, Janet? Sí, señora, sí, ya lo entendí. ¿Alguien quisiera compartir otro miedo para colaborarle, como si quedó claro el ejercicio, alguien quisiera compartir, otra persona? Pues yo me ofrezco. Eh, el miedo que seleccioné es el miedo al fracaso. Eh, revisar pues si es racional o irracional. Hay elementos que son racionales, hay elementos que son irracionales porque son basados en las inseguridades que uno tiene, otros elementos que son racionales pues dada la coyuntura actual. Y en el lado derecho, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Pues perder los ingresos, perder la estabilidad económica, no poder desarrollar como el potencial o los talentos que uno está tratando de desarrollar en el ejercicio. Y pues el peor escenario es la pérdida de estabilidad económica. Bueno, y si se perdiera esa estabilidad económica, ¿qué posibilidad podrías tener? Conseguir otra fuente de ingresos. Entonces, exacto, entonces si por casualidad no pudieras trabajar en lo que tú quisieras trabajar, entonces puedes buscar en otras cosas, o no sé si puedes pedirle ayuda a tus familiares, no sé si eso también sea otra posibilidad. Sí, claramente esa es la primera opción. Exacto, entonces lo que quiero que observen, que podamos observar todos, es que muchas veces el miedo es mucho más grande de lo que en realidad es. Y que realmente cuando nos damos cuenta y hacemos este ejercicio, el peor escenario, hay solución para el peor escenario. Entonces se le puede pedir ayuda a alguien o se puede emplear en otra cosa, no importa. Si soy tal cosa y me toca hacer de tal otra cosa, pues no importa, por un tiempo, ¿sí? ¿Alguien que tiene alguna pregunta respecto a este ejercicio o que quisiera comentar algo? Yo tengo una pregunta. En Sí. el caso de, por ejemplo, los miedos irracionales,
como el caso de tu paciente, que es miedo a la muerte, y por eso pues genera una inestabilidad, digamos, dentro de su núcleo familiar, pues obviamente el peor escenario es que se mueran estas personas. Sí, ¿Cómo manejar, digamos, esos miedos que ya se convierten en algo irracional y que bloquean literalmente la calidad de vida y el desarrollo cotidiano de la vida de estas personas? pues en este caso, este señor ya tendría una fobia de miedo a la muerte de sus padres, pero desafortunadamente, si hay algo segurísimo es que todos nos vamos a morir. Entonces se necesitaría empezar a hacer una terapia para entender y aceptar que en algún momento sus padres van a morir porque es el sentido natural de la vida. O sea, nadie va a vivir 1000 años, digamos, ellos creo que tienen como más de 80, pueden vivir 80 y pico, de pronto hasta 90, pero en algún momento tendrán que morirse. Entonces hay una cosa muy importante que es la aceptación de lo que va a suceder. Entonces la aceptación es, acepto que en algún momento me voy a morir, mis padres van a morir. Acepto que de pronto este trabajo lo voy a perder, pero hay otras posibilidades. Entonces siempre mirar qué otra cosa puedo hacer respecto a eso. Cuando yo acepto las cosas, entonces no estoy en el papel de víctima, de pobrecito yo que mis padres se murieron, sino que acepto que el curso natural de la vida es nacer, crecer, madurar, envejecer y morir. Cuando lo comprendo y lo acepto, entonces empiezo a verlo desde otro lugar. Pero definitivamente esta persona en especial que ya tiene una fobia necesita un tratamiento de terapias emocionales porque ya tiene un problema, o sea, todos tenemos miedo a morir o que se muera alguien, pero ya el caso de él ya es una fobia. Digamos que la ansiedad se le pasó a una fobia. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta primera parte del ejercicio? ¿O está más o menos bien claro? ¿Aló? Al Doctora, parecer, las preguntas. ¿Perdón? doctora, una pregunta. ¿Y los que no tienen miedo a morirse, en qué pasa? ¿No? Si las personas no tienen miedo a morir, pues es excelente. Obviamente, si no tienen miedo a morir, pero se cuida, porque hay personas que también son muy osados, entonces como no creen que van a morir, se exponen a muchas cosas. No sé si este sea el caso, sencillamente que ya saben pues que en algún momento nos vamos a morir y están tranquilos con eso. No, sí, es el tema de la tranquilidad a morir. Perfecto. También hay una cosa que se llama los temperamentos. Los temperamentos, hay 4 temperamentos: colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Y de acuerdo a cómo fuimos criados y al temperamento que tengamos, vamos a interpretar las cosas de una manera un poco más dramática o más tranquila. Por ejemplo, una persona con temperamento colérico, cuando sucede algo se pone brava, pero al ponerse brava, esa persona le ayuda para lograr resolver. Si la persona es melancólica, entonces la persona que es melancólica reacciona siendo más introvertida, cerrándose, no hablando, y eso, por ejemplo, incrementaría y llevaría a un cuadro de depresión, por ejemplo. El flemático es como que, entre comillas, como que nada le importa, como que todo le resbala. En ese caso, esta persona tendría que aprender a procesar, porque pues que todo le resbale tampoco es bueno. Y la persona sanguínea son las personas que son un poco resentidas, que son las personas que cuando sucede algo les toma tiempo para poder, por ejemplo, si se sienten ofendidos, se sienten que alguien los ofendió, les toma tiempo para entender o para volver a hablar con otra persona. Entonces también la forma de crianza, el sistema de creencias, lo que para nosotros representa la muerte en nuestros padres es lo que nosotros tenemos. Entonces maravilloso que creo que era Janet, que no tienes miedo a la muerte porque es algo natural. Entonces ojalá todos pudiéramos tener esa mentalidad de que la muerte es natural porque efectivamente es natural. Bueno, entonces, ¿qué hago para liberar los miedos? Entonces, aceptar el peor resultado posible en caso de que ocurra. Esto permite mirar de una manera más real y lógica el miedo y así puedo liberar la emoción. Y de esta forma busco previamente opciones, soluciones y recursos ante el peor escenario. Tratar de asegurarme que este peor escenario no se dé.
y buscar herramientas, apoyo, colaboración de alguien para que tengas opciones. Entonces, por ejemplo, en el sentido que nos contabas tú, Janet, que por casualidad no puedas económicamente tengas suficiente dinero para tus hijos, tú dijiste que todos saben hacer muchas cosas. Entonces, el peor escenario es que si no trabajas tú, uno de tus hijos puede trabajar de pronto y también aportar. O buscar, no sé si con familiares o con amistades o una colaboración de personas cercanas, de pronto una familia, algún familiar que les regale un mercado una vez al mes o cada 2 meses o cosas así, que también sucede en las familias, hay familias que son muy solidarias. Ahí estoy dándoles espacio si quieren copiar esto. Entonces recuerden, aceptar el peor resultado posible en caso de que ocurra, verlo desde una manera real y lógica, buscando previamente opciones, soluciones y recursos ante el peor escenario. Por ejemplo, para las personas que dictan conferencias, hay muchas personas que les da miedo que se les olvide la información. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene diapositivas es imposible que se olvide la información. Entonces, en mi caso, yo me aseguro que con esto que tengo aquí no se me olvide la información y la pueda compartir. Entonces, esto también ayuda a esto. Bueno, entonces voy a seguir. No sé si alguien necesita más tiempo o si ya puedo pasar la diapositiva. ¿Quién nos preguntaba? Luz Vargas nos pregunta que la doctora que le tiene miedo. ¿A qué le tengo miedo? Lo que pasa es que acabo de terminar de hacer el segundo módulo de tanatología. El primero fue Trilogía del Perdón y este fue Alivio del Duelo. Y estuvimos leyendo un libro que se llama Destino de las Almas. Tenía miedo a la muerte, pero a través de este libro, de lo que estuve trabajando, pues ya veo que la muerte es diferente a lo que yo pensaba. Entonces ya ese miedo como que ya está más liberado. Ahorita, si quieres, escríbese Destino de las Almas de Michael Newton. Ay, ¿cómo es, doctora? Yo tengo el PDF que se lo puedo mandar a Erika. Entonces, si tú quieres, conéctate con Erika y que Erika te lo mande a tu WhatsApp. Gracias. Se llama Destino de las Almas de Michael Newton. Es muy bueno ese libro y también hay unas películas que hablan de eso también. También se las voy a mandar a Erika. Ok, entonces, antes de continuar, bueno, las personas que antes de que salgan, si quieren que salir por alguna razón, pueden dejar su teléfono en el chat. Fundación AINAR, pues manejamos un grupo en WhatsApp y ahí es donde enviamos pues los documentos que se están compartiendo en los talleres. Entonces compartiríamos el libro que muy amablemente le agradecemos a la doctora Olga nos va a compartir el día de hoy y la información que ella nos comparta. Sí, también les puedo compartir unos tappings de ansiedad y estrés y también les puedo compartir otra cosita que con mucho gusto se lo envío a Erika. Bueno, entonces ahorita, a mí esta técnica de tapping me gusta muchísimo. En inglés es Emotional Freedom Technique, que es técnica de liberación emocional. Eso fue creado por Gary Craig. Se utilizan los puntos de acupuntura, que son meridianos en el cuerpo, donde cada vez que se hace presión sobre un punto de acupuntura, entonces la energía vital empieza a fluir. Y ahí se resuelva la parte emocional, física o de cualquier cosa. Entonces, hay varios puntos. El punto karate, que es se prepara, ahorita lo vamos a hacer, corresponde al meridiano del intestino delgado. Y cuando lo empezamos a activar, entonces permite que la energía fluya para que se libre la emoción negativa y podemos liberarnos de las dudas personales para mejorar la autoconfianza. Luego en la ceja, ese meridiano de vejiga libera el miedo y la inhibición y permite la valentía. El punto al lado del ojo corresponde a vesícula, libera la rabia, la ira, permite compasión y comprensión. El punto al lado del ojo es el meridiano de vesícula, libera cólera, rabia, ira. El debajo del ojo es el de meridiano del estómago, libera el miedo, preocupación y nerviosismo. El punto de ojo de la nariz
corresponde al punto de la parte de liberar en la introversión y la timidez y permite la habilidad de comunicarse y establecer relaciones humanas. También corresponde al punto de la parte superior de la cabeza. El punto de la barbilla se estimula para liberar trauma natal y prenatal, fatiga y para circulación de la energía. El punto de la clavícula es de meridiano de riñón, nos permite liberar del miedo a la indecisión y el estancamiento. El punto de abajo del brazo corresponde al meridiano del vaso y de páncreas, liberando culpa, obsesión y baja autoestima. Bueno, entonces hay una unidad subjetiva de estrés que va de 0 a 10. Entonces 0, estoy totalmente tranquilo, 10, estoy al borde de un ataque de nervios. Entonces cuando una persona empieza a hacer el tapping, entonces por ejemplo de 8, haciendo 2 o 3 rondas de tapping podemos llegar a 2 en cuestión de unos 5 o 7 minutos, o sea que es bastante bueno. Esos son los puntos, la gráfica de los puntos. Y bueno, ya terminó la presentación para que entonces hagamos el ejercicio para alguien. Entonces, ¿quién quisiera que hagamos lo del tapping? ¿Con qué persona quisiera que tenga alguna cosa, algún miedo o algo que quisiera trabajar para poder hacer la demostración? Andrea, ¿quieres? ¿Yo? Andrea levantó la mano. Andrea, ¿tú quieres trabajar en algo? Ok, ¿puedes poner la cámara, por favor? Ok. ¿Qué quisieras tú trabajar, Andrea? ¿Qué tema quisieras trabajar? Respecto a lo que estamos hablando de miedo, estrés, ansiedad, angustia o qué cosa quisieras. No te escucho. Si me estás hablando, no te escucho. Doctora, una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad para que este ejercicio se haga de manera grupal para que todas las personas participen, ya que hay varias personas que levantaron la mano y otras que escribieron en el chat? Bueno, entonces, ansiedad, trabajemos el tema de ansiedad. Entonces, vamos a hablar del tema de ansiedad. ¿Están de acuerdo en que todos tenemos un poco de ansiedad respecto al tema del coronavirus? Por la incertidumbre de lo que va a suceder, el miedo al contagio, etcétera. ¿Les parece bien? Ok. Sí, sí, señora. Bueno, entonces, el punto del karate está en la mano, entonces está en este ladito de acá y vamos a hacer así. Ustedes van a repetir lo mismo que yo digo. Entonces, a pesar que yo tengo miedo de lo que pueda pasar con la pandemia, de la nueva variante y de no saber si nos van a encerrar nuevamente, yo me amo completamente. Me acepto tal y como soy, acepto todos estos miedos, esta ansiedad y me amo de manera incondicional. Ahora cambiamos a la otra mano. A pesar que tengo muchas voces en mi mente diciéndome que tengo miedo, que es mejor estar en la casa, pero si no trabajo no voy a tener ingreso, o qué tal que salga y en el bus se me pegue el COVID. A pesar de tener todas estos miedos, estas inquietudes, entiendo que cada una de estas voces tiene un propósito de cuidarme. Y las escucho y las tengo presentes y las acepto. Cambiamos nuevamente la mano. Me perdono a mí misma por tener estos pensamientos de ansiedad irracional, de estos miedos que me están rebasando y perdono a cualquier persona que esté contribuyendo a que yo tenga este tipo de miedos. Ahora vamos a empezar. Los puntos es justo donde empieza la ceja, luego al lado del ojo, debajo de la nariz, debajo del labio. Aquí en la clavícula sería en estos punticos de acá, que se hace aquí, y 3 dedos debajo de la axila, que sería donde está la tirante del brasier, y luego en la cabeza. Entonces,
Es que cuando hago el tapping, a veces la persona empieza a hacer por todos lados, entonces es justo donde empieza la ceja. Entonces, tengo mucho miedo. Tengo miedo a contagiarme del virus. Tengo miedo a perder el trabajo. Tengo miedo a que algún familiar se pueda morir. Tengo miedo a que esta variante sea peor que la otra. Todo este miedo de no saber qué hacer si vuelven a cerrar. No pueden cerrar porque si cierran no voy a tener trabajo. Si no voy a tener trabajo, mi ingreso económico se va a disminuir y mi calidad de vida va a estar peor. Este miedo a no entender lo que está pasando, a no poder abrazar a mi familia. Hace rato no veo a mi familia. Aunque la veo a través de la cámara, me muero por un abrazo. Todo este miedo con la pandemia de no saber qué voy a hacer ni cuándo voy a volver a ver a mis familiares. ¿Y qué tal si me... ¿Qué, mi amor? Andrea, por favor, apagas tu micrófono? Ok, gracias. Todo este miedo de no saber qué va a pasar en el futuro. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan si la pandemia continúa? Toda esta ansiedad, toda esta tristeza. ¿Y qué tal si me diera cuenta que no todo en la pandemia ha sido malo? En la pandemia he tenido tiempo de ponerme atención a mí misma. He podido tener más tiempo de compartir con la familia en mi casa. He podido compartir más con mis hijos, con mi pareja. He podido hablar más con mis hermanos. ¿Qué tal si me diera cuenta que a través de la pandemia pude reconectarme con amistades que hacía rato no veía o que hacía rato no me conectaba con ellas? Gracias a la pandemia me puedo dar cuenta de lo que realmente es valioso. Lo valioso son las relaciones. Me he podido cuidar mucho más. Pude entender mis emociones, mis pensamientos y sé que necesito tratar de entender que las cosas suceden para poder aprender de ellas. A pesar que la pandemia todavía está presente y que ha generado tantos cambios, afortunadamente nos hemos podido adaptar. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. No estoy sola. Cuento con mi familia, cuento con mis amigos. No estamos solos. Y van a respirar, inhalando profundo por la nariz, exhalando por la boca. Bueno, me podían contar quién quisiera compartir cómo se sintieron en el ejercicio, si les bajó la... Ah, me olvidé de preguntarles en la escala subjetiva de unidades de estrés, ¿en qué punto estaban? Entonces, bueno, pues si empezaron en ansiedad 7, ¿ahora en qué estarían? No sé si alguien me quiera decir con qué inició, con qué número inició y con qué número terminó. Andrea, Olga, ¿me quieres decir o Andrea? Sí, Doc, pues la verdad es que yo sí estoy muy estresada, yo soy muy ansiosa, muy, inclusive grito, de todas maneras, yo soy gritona, pero estoy en un nivel de estrés alto, pero pues con el ejercicio pues me calmé un poquito. Bueno, 10 es que estás paniqueada, a punto de gritar como una loca. ¿Estabas ahí? Sí, yo grito, pero grito cuando hablo, o sea, yo hablo muy duro y cuando estoy como estresada, como que grito más y yo soy muy impulsiva. Entonces, cuando tengo un problema emocional, un problema, lo que más miedo me da a mí es quedarme sin esposo, a pesar de que la relación con mi esposo no es muy buena, pero es por sobre todo por el nivel económico, porque yo no trabajo.
Y el quedarme sola sin él de pronto si le llegara a pasar algo, eso es lo que más miedo a mí me da, porque mis hijos necesitan de ese esposo, de ese hombre que es el que mantiene y sostiene todo. ¿Y tú podrías Entonces, por casualidad empezar a buscar alguna opción que te pueda dar algún ingreso de pronto? claro que sí, sí, señora. Esa sería como, recuerda el peor escenario es que si te divorcias, tu marido no te daría apoyo económico porque no sé de qué edades son tus hijos, pero en ese caso sería como empezar a buscar opción laboral. Andrea, perdón, entonces, ¿en qué número empezaste el tapping y en qué número estás ahora, después de que hiciste el tapping? Bueno, la verdad estaba como en un 10, estoy como en un 6 más o menos. Ok, entonces digamos 6 aguanta bastante bien. Andrea tiene la mano levantada. Andrea, ¿qué pregunta? Oh, disminuyó de 10 a 7. Andrea, ¿qué emoción estabas trabajando? Andrea Villarreal. Bueno, ok. Ansiedad. Muy bien, gracias. Ya en el chat. Entonces, ahorita, cuando termine esta charla, le voy a mandar inmediatamente a Erika un tapping de ansiedad para que ustedes lo puedan tener. El tapping es muy, muy, muy bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna sugerencia? ¿O quieren hacer algo un poquito más del tema de la ansiedad? ¿O están ya tranquilos así? No sé, porque ya estamos un poquito en el tiempo, no sé. Sí, el Yo tapping. creo que sería bueno, yo creo que sería bueno como dejarnos como algo para la ansiedad, porque pues creo, habemos muchos que sufrimos de ello y sería bueno como tener el ejercicio como a la mano como el que nos acabó de enseñarlo. Sí, claro que sí. Eso, ahorita se los mando a Erika. Creo que ya se lo mandé a Erika. También hay tapping también para niños. Entonces también ahí hay un tapping que es con una cancioncita que es para niños pequeños. El tapping se puede hacer en cualquier momento, no genera ningún efecto secundario. Sencillamente, al hacer los puntos de acupuntura, como se dieron cuenta, 10 es un número bastante alto y de 10 a 7 es ya, por lo menos la persona está un poco más tranquila. Entonces, en 10 está uno a punto pues de paniqueado, espelucado, 7 aguanta, ¿sí? Sí, se puede utilizar aceites esenciales, sí, claro. Entonces, recuerden también que para el estrés pueden hacer meditación mindfulness, pueden mezclar esencias, entonces el aroma que a ustedes lo calmen, para alguna persona puede ser lavanda, rosas, bergamota, incienso, música, por ejemplo, música clásica o música suave. También hay ejercicios de relajación del cuerpo. Los ejercicios de relajación del cuerpo, si quieren, podemos hacer algo en 2 minutitos, que es como cerrar sus ojos, estar conscientes de la posición del cuerpo, cierran sus ojos, inhalan profundo por la nariz y exhalan por la boca y van a visualizar su cuerpo desde la cabeza hacia los pies y van a permitir sentir cómo está la cabeza, si la cabeza está llena de pensamientos, si la cabeza está pesada, si hay peso en los hombros o presión en el pecho. Entonces respiran profundo, llevando aire a la cabeza, al pecho, a los hombros, y al exhalar con la boca abierta, es como soltar esa tensión. Inhalando profundo, van ahora por la columna vertebral, la espalda, permitiendo soltar esas cargas en la espalda. Inhalando Disculpa, ese es que me aire. tengo que retirar, pero yo después mando mis contactos, por favor. Ok, muchas gracias, Nazaret. Respirando profundo, continúan con el pecho, llenando los pulmones, el corazón de ese aire, exhalando por la boca, sintiendo cómo los brazos están más sueltos, las piernas, el abdomen, inhalando profundo. Al inhalar sienten cómo su abdomen se infla y luego exhalan
Y sientan las piernas, los muslos, las rodillas. Si necesitan mover las piernas, permitan moverlas, permitiendo que esas tensiones se liberen. Los pies, inhalando profundo en todo el cuerpo, exhalando. Y me cuentan los que han quedado en 7, si con esta relajación les bajó el número de 7, les bajó un poquito más. El arte Un terapia es muy poquito, buena. ¿Perdón? un poquito, Doc. Ok, si estabas en 7, ¿en cuánto bajaste? Como a 5 más o menos. Bueno, entonces de 10 a 5 es un 50% de mejoría en cuestión de 3, 4 minutos, o sea que está bastante bien. El arte terapia es buenísimo. El tapping se puede hacer en cualquier persona, como dije, niños, hombres, mujeres, de cualquier edad se puede. Se le puede hacer tapping, pero a los niños, ¿no? Pero cada persona necesita hacer su tapping. Como les digo, ahorita les voy a mandar unos tappings que tienen ya como una guía, entonces lo pueden repetir o pueden utilizar las palabras que ustedes consideren. El arte terapia es muy bueno. De hecho, se llama arte terapia. Entonces, el arte es muy bien, bailar, hacer otras cosas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna sugerencia o algo? Qué gusto, Diana, que alcanzaste a llegar para los ejercicios, pero creo que Erika va a poner nuevamente, como lo está grabando, ella va a poner la grabación en su Facebook. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, doctora Olga Lucía, de nuevo, mil y mil gracias por participar en este taller, por guiarnos en este proceso de manejar pues la ansiedad y el estrés con esta técnica tan útil. Gracias por la información también que ya me compartió. Desde el día de ayer estuve practicando algunos ejercicios de mindfulness y yo sé que las personas que están en el grupo y que se los voy a compartir les va a ser muy, muy, muy útil porque son herramientas muy sencillas que mejoran muchísimo la calidad de vida, que le pueden cambiar a uno el día. Un día caótico en 3 minutos le puede cambiar totalmente el rumbo del día y así uno a través de sus hábitos es que va construyendo pues su día a día y su destino. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. También a las personas a los asistentes, también muchísimas gracias por participar. Hoy estuvieron súper activos. Los otros talleres han estado un poco más nerviosos, entonces también agradecerles. En el chat les estoy enviando el enlace al chat y el enlace a las páginas web de la fundación para que pues sigamos en contacto. Les comento que el próximo taller es el día 14 de octubre, son los jueves cada 15 días, y es sobre etnobotánica y plantas medicinales colombianas. Nuestra invitada es la bióloga y magíster Valentina Castaño. Ya ha trabajado con medicina ancestral y pueblos indígenas y biodiversidad, entonces invitarlos al próximo taller, es un taller también muy bonito. Y no sé si alguien tiene alguna duda o si no, con esto cerraríamos. Muchísimas gracias por la atención. Yo sé que nos pasamos de tiempo 15 minutos, pero bueno, muchas gracias por estar acá y bueno, feliz tarde para todos. Gracias, doctora. Muy Doctora, amable. Dios la bendiga. doctora, yo quería saber cómo hacer de pronto para comunicarse uno con usted. Me interesaría mucho poder tener, pues no solamente para mí, como para ayudar a otras personas que necesitan de pronto ese tipo de ayuda. Yo tengo compañeros de mi hija o esto que de pronto les serviría mucho una cosa como lo que vimos hoy. Entonces, me gustaría mucho, igual que mi hija también quiere ser psicóloga, entonces me parece muy, Que sí. muy bueno, no solamente para mí, sino para ayudar a otras personas.
Entonces también Erika tiene mi contacto y mi biografía y claro que sí, con muchísimo gusto. Qué gusto poder compartir con ustedes esta información. Y qué Ay, bueno muchas que... gracias, doctora, muy amable. Bueno, un abrazo para Me todos. pareció Nos veremos en excelente, otra muchas ocasión. gracias. Me sentí, mejor dicho, descargué como todo eso que tenía desde esta mañana, así, como dijo Erika y la doctora en estos tantos minuticos. Es Claro que sí. excelente. Bueno, muchas gracias a Gracias. todos. Feliz tarde para todos. Muchas bendiciones. Gracias. A Muchísimas usted, doctora, gracias y muchas bendiciones gracias. para Bendiciones todos. para todos. Bendiciones y muchas gracias. Chao. Gracias, chao.